Terminar con una historia que tiene Argentina, que es que no se puede hacerle perder los derechos sociales, políticos, ambientales, de género, porque son todas peleas ganadas. El primer paro general en un lustro en Argentina contra las medidas del gobierno ultraliberal de Javier Milei ha sorprendido. En pleno verano hubo un seguimiento masivo en transportes y nada desdeñable en servicios. Una fotografía colorida llena de manifestantes ocupando la plaza del Congreso a 45 días de tomar posesión el libertario. Una jornada sin altercados reseñables de la que ya solo cabe preguntarse cuánto tendrá su réplica. Y todo mientras en el Congreso, frente a los manifestantes, los diputados negociaban a cara de perro las leyes que han desencadenado la huelga. Liderada por la todopoderosa CGT, que sacó músculo y logró una bonita estampa en el centro porteño, la protesta afectó a distintos gremios, algunos de ellos clave: camioneros, empleados públicos, sanitarios, transportistas, trabajadores de aeropuertos, miembros del sector cultural, trabajadores de estaciones de servicios y un largo etcétera. Se adhirieron de manera desigual, pero lograron paralizar parte del país. A las 7 de la tarde, los colectivos y trenes dejaron de funcionar. También se unió el gremio bancario, una forma de indignación de la clase media con los tremendos ajustes de una crisis marcada por la inflación que dura ya 6 años, desde 2018, y con la anunciada privatización del Banco Nación por parte del Ejecutivo neoliberal. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, al que todos señalan como presidenciable en 2027, se sumó al paro y lanzó un guiño a ese segmento. Sabemos que estos planes de ajuste los pagan siempre los trabajadores y los jubilados y la clase media. Bueno, esto escribía desde Buenos Aires Pablo García para Diario Red. Bienvenidas y bienvenidos a La Base. La Base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levín e Ina Afinogénova. Bueno, Javier Milei ha batido un récord, es el presidente en toda la historia de la Argentina, al que primero le han hecho una huelga general que además ha ido bien. Hoy vamos a hablar de eso en La Base. ¿Qué nos tienes preparado, Sara Serrano? Bueno, vamos a ver todos los detalles de cómo transcurrió la jornada de lucha de ayer y también vamos a ver qué recorrido parlamentario pueden llegar a tener estas propuestas de ley de Javier Milei. Fiscal Levín, ¿a quién sentamos en el banquillo hoy? Bueno, vamos a ver cómo desde el gobierno y desde los medios de comunicación afines en Argentina están intentando construir un relato que contrarreste, digamos, lo que se pudo ver y lo que cualquiera puede ver en las redes sociales, por ejemplo, de la dimensión que tuvo la movilización de ayer. ¿A dónde nos lleva tu dron, Afinogénova? Vamos a ir a la provincia de La Rioja, donde han encontrado una manera de paliar un poco las consecuencias de este tremendo ajuste de Caputo y Milei. Hoy vamos a contar además desde Buenos Aires con Pedro Brieger, un colaborador de este canal y amigo de la casa. Arrancamos, Xavi. La Base de datos. Informa Sara Serrano. Adelante, compañera. Bueno, han pasado apenas 45 días desde que Milei llegó a la Casa Rosada y desde entonces los precios de la gasolina se han duplicado, el peso argentino se ha desplomado y la inflación ha alcanzado máximos del 211%, convirtiendo a Argentina en el país con mayor inflación del mundo, a la par con Líbano. Como consecuencia de todo esto, entre noviembre y diciembre los precios de los productos y servicios básicos se han disparado hasta aumentar en un 25%. En sus primeras semanas en el cargo, Milei realizó además profundos recortes en el gasto público, despidió a miles de trabajadores del Estado y redujo a la mitad el número de ministerios, pasando de 18 a 9 y acabando de un plumazo con partidas presupuestarias dedicadas a cuestiones como la educación, la salud o la justicia. La patria no se vende, esta fue la consigna que más se gritó en la jornada de ayer. Cientos de miles de argentinos salieron a las calles para protestar contra la incansable motosierra de Milei, que desde que asumió la presidencia del país no ha dejado de recortar lo que queda del exiguo estado de bienestar argentino. El paro, convocado por la Confederación General del Trabajo, es la tercera gran movilización que enfrenta al gobierno de Milei desde que asumió el cargo y la primera huelga general convocada por la principal organización sindical del país en los últimos 5 años. La última fue en 2019, durante el gobierno de Mauricio Macri. El expresidente Macri, como ya hemos contado aquí en La Base, es el principal apoyo de Milei y su interlocutor con las élites del país. De hecho, algunos consideran que Milei es como una suerte de caballo de Troya de Macri para volver al poder. Y cuéntanos, Sara, ¿cómo transcurrió la jornada de huelga de ayer?
Bueno, pues el seguimiento de la huelga ha sido enorme. Según datos de la CGT, el 80% de sus afiliados en todo el país, unos 5 millones de trabajadores, acataron el paro. Los sindicatos informaron que los hospitales estaban funcionando con servicios mínimos y que los servicios de limpieza y recogida de residuos se habían paralizado. El paro del transporte público, los colectivos, trenes y subterráneos comenzó a las 7 de la tarde para facilitar así la llegada de los manifestantes a las movilizaciones. Y Aerolíneas Argentinas canceló todas sus operaciones. Además, la Asociación de Trabajadores del Estado informó que sus empleados se habían sumado también al paro de 24 horas. Y esto a pesar de que el Gobierno amenazó directamente a los trabajadores de la Administración Pública con descontarles el día de sueldo si participaban en las protestas. Una medida a la que, por cierto, se opuso el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el peronista Axel Kicillof, que garantizó que respetaría el derecho a huelga de los trabajadores de su provincia, de la provincia de Buenos Aires, y que no descontaría el día a los empleados públicos que se adhirieran al paro general. Así es. Además, grandes movilizaciones acompañaron la jornada de paro en todo el país. Según estimaciones de la CGT, unas 600.000 personas se sumaron a las protestas en la ciudad de Buenos Aires y 1,5 millones lo hicieron en todo el país. En la capital, cientos de miles de personas se congregaron en la avenida que conecta la Casa Rosada, sede del Ejecutivo de Milei, con el Congreso de los Diputados, donde se están tramitando las leyes de recortes del Ejecutivo. Camioneros, trabajadores sanitarios, funcionarios públicos, inquilinos, estudiantes y pensionistas salieron a las calles para mostrar así su oposición a los recortes e instar a los legisladores a que se opongan también a ellos. Estos datos contrastan enormemente con los aportados por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que ha difundido que los manifestantes fueron solamente 40.000. Sí, según ella, la gran movilización que se produjo ayer fue la de los argentinos responsables que abrieron los negocios como cualquier otro día. Ahí estaba la noticia según la ministra. Vamos a escucharla. Todo el mundo trabajando, la gente diciendo que quiere que el país avance, que quiere trabajar. Todo el mundo se acercó masivamente, así que fue un momento muy, muy bueno. Donde uno demuestra que saliendo de unos cuantos que vienen en el micro, el país, me llegan imágenes de todo el país todo abierto, todo trabajando. Le ha faltado decir que respeta mucho al cuerpo diplomático. Impresionante, todo el mundo trabajando, saliendo de las imágenes de unos pocos que llegaron en micro, el país todo abierto, todo trabajando. Bullrich apelando a un concepto que ha sido utilizado históricamente por los regímenes totalitarios, como Franco en España, para manifestar su legitimidad ante las protestas, el de la mayoría silenciosa. Y según Milei, esto simbolizaría a las dos Argentinas que quiere crear el sindicalismo. La que se quiere quedar en el pasado y en la decadencia, y la que pone a Argentina en el camino de ser un país desarrollado. Y por supuesto, Milei identifica su proyecto político con el segundo grupo, ¿cómo no? Bueno, los argentinos salieron a las calles de Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mar de Plata, Bahía Blanca y Bariloche, pero también hubo movilizaciones importantes en ciudades como Roma, Lima, Montevideo, Bruselas, París o Madrid contra el decretazo de Milei y en solidaridad con el pueblo argentino. La dimensión internacional que están teniendo las protestas contra el gobierno argentino dan buena cuenta de lo decisivo que se está volviendo a nivel global el fenómeno Milei. Cuéntanos, Sara, ¿contra qué se está movilizando la gente? Bueno, pues básicamente contra los dos principales proyectos legislativos de Milei, que buscan acabar con derechos históricos de los trabajadores y desregularizar varios sectores estratégicos de la economía. Por un lado, el decreto de necesidad y urgencia, el DNU, y por otro, la ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, conocida popularmente como la ley Ómnibus, por la gran cantidad de artículos que posee. El megadecreto ya está en vigor, aunque ha sido señalado de inconstitucionalidad por la Judicatura y un tribunal ha suspendido, de hecho, la reforma laboral que incluía. Por su parte, la ley Ómnibus, que declara el país en emergencia pública, cuenta con más de 600 artículos que incluyen medidas como la privatización de empresas estatales, el blanqueo de capitales o eliminar algunas protecciones medioambientales. Para más detalles sobre esta ley, recomiendo ver la sección que hizo INA en el programa Resumen de 2023 de la base. La oposición ha alertado sobre los peligros que supone declarar al país en emergencia pública
a todos los niveles, económica, financiera, fiscal, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social, hasta finales de 2025 y con posibilidad de prorrogarla 2 años más. Es un gravísimo error darle más facultades a este presidente que quiere atropellarlo todo, ha advertido Germán Martínez, líder de la bancada peronista de Unión por la Patria, quien también criticó que la ley Ómnibus perjudica a los jubilados, a los sectores productivos y a las economías provinciales. Y precisamente los legisladores provinciales tienen mucho que decir, ¿verdad? Pues sí, la ley Ómnibus se encuentra actualmente en tramitación parlamentaria y sus más de 600 artículos tienen que ser votados en el Congreso en sesiones extraordinarias previstas para este mes. Por ahora, Milei ha conseguido que se firme un dictamen de mayoría, que es el trámite que necesitaba para que su proyecto de ley avance hacia la Cámara de los Diputados, donde tiene previsto empezar a discutirse el próximo martes. En el Congreso, los legisladores abordarán cada uno de los artículos de manera individual y el proyecto podría caer ahí, ya que el oficialismo no cuenta con mayoría en esta Cámara. Aunque el presidente Milei no quiera, necesita de hecho tiempo para negociar algunos artículos clave de la ley, como los referentes a las retenciones, las jubilaciones o la delegación de facultades extraordinarias. Y en medio de esta búsqueda de acuerdos, el ministro de Economía, Luis Caputo, ha lanzado una amenaza a gobernadores y legisladores que se nieguen a aprobar el texto sin cambios. Todas las partidas provinciales se recortarán inmediatamente si alguno de los artículos económicos es rechazado. No es una amenaza, es la confirmación que vamos a cumplir con el mandato que nos han dado la mayoría de los argentinos de equilibrar las cuentas fiscales para terminar con décadas de inflación y flagelo económico. Esto es lo que ha dicho a través de la red social X. El primero en manifestarse en este sentido fue, de hecho, Manuel Adorni, portavoz presidencial de Milei. Vamos a escucharle. En caso de que eso no ocurra, el déficit cero o el equilibrio de cuentas públicas no se negocia. Y dentro de esa no negociación, efectivamente vamos a revisar cada una de las partidas que el Gobierno Nacional transfiere o aporta a las diferentes provincias sin tener ningún tipo de contemplación y a sabiendas que efectivamente si esta ley, y lo hemos dicho, digamos, esto no lo estoy diciendo ahora, lo hemos dicho en un sinfín de oportunidades, si no votan la ley, claramente entienden que el ajuste va a ser mayor para todos, no solo para el Gobierno Nacional, sino que también se revisarán dentro del gasto del Gobierno Nacional, y esto es importante que quede claro, cada una de las partidas que hoy el Gobierno Nacional transfiere a cada una de las provincias. Ojalá el pueblo argentino sea capaz de parar el pinochetismo parlamentario que representa Milei. Nos jugamos mucho todos. Muchas gracias, Sara. A ti. Hoy es un día clave, es un punto de inflexión porque hay un paro nacional, porque hoy la clase trabajadora estamos saliendo a la calle y bueno, ahora, ¿qué reclamamos? Además de que caiga el DNU, que haya un plan de lucha, porque con esta medida aislada no va a alcanzar. Manu Levín, adelante. Vamos con ello, Xavi. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levín. El impacto del multitudinario paro general en fotos, una Buenos Aires vacía. El éxito de la movilización de la CGT y otros grupos se reflejó en una urbe de calles desiertas, la tranquilidad que siguió a la masiva manifestación en el Congreso y un contraste que revela la magnitud del paro. El paro nacional movilizó a más de 1 millón de personas en las calles de todo el país. Así informa el diario Página 12 sobre la huelga y la movilización masiva de ayer en Argentina, que ha sido el paro nacional que más rápido se ha convocado tras la toma de posesión de un presidente en toda la historia argentina. Y viendo el DNU y la ley Ómnibus, ¿no?, todo lo que viene ahí incluido, no podemos decir que la situación no lo mereciera. Si uno mira las imágenes que inundan las redes sociales, puede comprobar con sus propios ojos el tamaño de las movilizaciones de ayer. Una plaza del Congreso en Buenos Aires en la que no cabía un alfiler, el monumento a la bandera en Rosario desbordado, multitudes en las calles del centro de Córdoba, marchas de miles de personas en ciudades como Santa Fe capital, en Salta, en Tucumán, en Mendoza, también en ciudades del sur como Bariloche, Trelew o Comodoro Rivadavia. Esto fue lo que sucedió ayer en Argentina, pero sabemos perfectamente que eso de dato mata relato es una visión demasiado optimista, por no decir ingenua, de la realidad, y a pesar de todas esas imágenes, el relato político y mediático del bloque gubernamental en Argentina se ha puesto a funcionar a toda máquina, escuchábamos antes ya a Bullrich, para instalar la idea contraria sobre el paro nacional, que fue un fracaso, que el país funcionó con total normalidad y que en las calles había 4 gatos con unos bombos. Vamos a escuchar de nuevo, una vez más,
a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, esta vez en el canal TN del Grupo Clarín. ¿Cómo vio el paro y la movilización de la CGT con la experiencia que usted tiene, ¿no? Como funcionaria, pero también como dirigente política? Bueno, lo vi muy flojo. Me parece que, digamos, 40.000 personas es un número, digamos, bajo, sabiendo que... Sí, lo que dice la policía, ellos dicen otro número, la de siempre, digamos, no se van a poner nunca de acuerdo en cuanto al número. Pero... No, pero, digamos, a ver, estaba la plaza que ni siquiera estaba tomada y una cuadra para atrás. Yo lo vi las imágenes completas. Igual era el 0,19% de los trabajadores de este país. 1 millón de personas participaron en las marchas, decía Página 12, 40.000 personas, un 0,19% de los trabajadores, dice Patricia Bullrich. ¿De dónde saca ese número la ministra? Un número que contradice lo que cualquiera puede ver con sus propios ojos, ¿no? No sabemos de dónde lo saca, pero en fin, si son capaces de negar los 30.000 desaparecidos de la dictadura argentina, pues ¿por qué no van a negar también lo que dicen, muestran unas imágenes que, insisto, cualquiera puede ver en las redes sociales? ¿A quién van a creer? ¿A sus propios ojos o a mí? Se les está yendo un poco de las manos el negacionismo a esta gente ya. Dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, pero Bullrich y los suyos saben que cuando tienes gran parte de los medios de comunicación a tu favor, 1000 palabras pueden valer más que una imagen, y se han puesto manos a la obra. En realidad, este relato sobre el supuesto fracaso de las movilizaciones ni siquiera es algo que haya empezado después de que las movilizaciones sucedieran. Vamos a escuchar un corte de este lunes, 2 días antes de la huelga, en el Canal 13. Así que vamos a tener una prueba ahora el miércoles próximo. ¿Lo del paro? Con el paro, con el fracaso del paro. Con el fracaso del paro. Así que incluso antes de que empezara la huelga, bueno, ya sabían que había sido un fracaso, ¿no? ¿Recordáis cuando un tal Germán Terz, que entonces trabajaba en Telemadrid, grabó su crónica sobre la huelga general del 14 de noviembre de 2012 en España, un día antes de que tuviera lugar, diciendo que había sido un fracaso? Pues se ve que a la derecha mediática argentina le ha gustado esa idea. Total, empezaron ya antes de que el paro diera comienzo y después pues han seguido propagando ese relato por tierra, mar y aire. Escuchábamos antes a Bullrich, vamos a escuchar ahora a Alejandro Fantino, uno de los principales apoyos mediáticos del presidente. Milei, recordemos, le llama el padre de la criatura, que lo puso a jugar en primera. Vamos a escucharle en su programa. Dale, Xavi. ¿Cuántos fueron hoy? No tiren boludeces. No hay. No tiremos boludeces, ¿eh? No tiremos boludeces para provocar. Seamos justos. Empecemos a desestimar cifras que no son. Tiro, voy preguntando, voy de arriba para abajo, no de abajo para arriba. ¿Fueron 200.000? No. Por eso voy preguntando, no. ¿Fueron 150.000? No. ¿Nos acercamos a 100.000? No. No parece tampoco. Bueno, ya bajamos de 100.000. ¿Fueron 80.000? No. ¿Cerramos en 60.000? No. No. ¿Podemos cerrar en 50.000? Sí. Medio River. Ahí podríamos. Un mal partido de un River que no juegue por nada o un Boca que no juegue por nada, una Bombonera al 50%, un poquito menos. La Bombonera que tiene 75.000, Mona, ¿tendrá? No, menos. 60. Sí, 55. 58 bueno, me parece. una Bombonera. En fin, enseguida vamos a seguir viendo que a Fantino se ve que se le fue la mano con el mate porque estaba un poco alterado, pero si el padre de la criatura está tan nervioso con el paro de ayer, igual es que ha escocido la movilización. Vamos a escuchar también enseguida algo más de Fantino, como os decía, que se siguió viniendo arriba. Antes escuchamos el mismo relato idéntico en el canal macrista La Nación Más, la madre de la criatura, podríamos decir, en boca del presunto economista Gustavo Lazzari. Apuntando, mira lo que es esa plaza, es el Nacional B, no hay nadie ahí. Es un torneo de ascenso, es un partido de ascenso, es cuarta fecha. Claramente no había ni clima de paro, no había ni ganas de movilizar, porque no... me parece... ¿Hubo paro? No. ¿No hubo paro? No, de ninguna ¿En la manera. práctica? No, la ciudad funcionó todo normal. A ver, es un discurso, entendamos, es un discurso donde esperaban 500.000 personas, fue menos gente que
en un Tristán Suárez Atlanta por la 4ª fecha del Nacional B, entonces habrá estado caliente como una pava, y para trascender dijo esta pavada, pero no tiene entidad. No puedes contestarles. ¿Fue un fracaso el paro? Yo creo que sí. Yo vi la verdad, no recorrí toda la Argentina, pero vi que todo el mundo funcionó normal. ¿Para vos, Rubén? No había clima popular. Yo el registro que tengo de testeo periodístico es que fue más acto que paro. Bueno, el testeo periodístico. ¿A quién van a creer? ¿A sus propios ojos o a esta gente? Ya veis que se están empleando a fondo y, como Dios los cría y ellos se juntan, vamos a escuchar ahora a los dos juntos, a Fantino y a Lazzari, diciendo exactamente lo mismo, hasta con los mismos chistes en el programa del primero de Fantino. ¿Cuándo sirve esto? Cuando en lugar de tener 6 millones de trabajadores en el sector privado, tenemos 12. Entonces, acá el sindicato no sacó la cuenta, hoy se dio un paro al cohete. Decilo, boludo, al pedo. Claro, no se dieron cuenta, ¿no? Porque el tema es que tiene que tener 12 millones. Le hicieron re político, olvídate. Bueno, y le salió mal. Le salió mal. Le salió mal, obvio. Fue un parito, ¿eh? Sí, pero obvio, más vale, era obvio. Si no había clima. Me parece. No había clima, sí. Es raro que los peronistas no lean la calle, ¿eh? Estoy preocupado con ese tema. Porque siempre fueron los tipos con más calle del mundo. ¿Viste, Lacha? No leyeron. No está leyendo. Qué falta de timing, ¿eh? No la leyeron, ¿eh? No. Aparte no había clima, no había. En un paro en las protestas te das cuenta. Sí, no había clima. Tomás 2 taxis, Sabemos que los opinadores siguen argumentarios, pero escuchar exactamente las mismas palabras dichas por Bullrich por parte de Fantino y por este presunto economista, hasta con las mismas expresiones humorísticas, ayuda bastante a entender cómo funciona esto de los relatos mediáticos. Claro, el mismo argumentario al dedillo repetido por todos los poderes mediáticos que apoyan el mega ajuste de Milei. Os traigo un par de titulares más sobre el seguimiento de la huelga porque, a ver si adivináis, ¿qué término están utilizando muchos medios de comunicación para calificar lo que hicieron quienes participaron en la huelga y las movilizaciones? ¿Qué sustantivo utilizan? No lo sé, quizá apoyo. Adhesión, seguimiento. No, acatamiento. Clarín, acompañada por el PJ y la izquierda, la CGT mostró su poder de movilización, pero el paro tuvo un acatamiento dispar. Infobae, el nivel de acatamiento al paro fue menor al 4% en los comercios porteños, según una entidad PYME. Según la RAE, acatar significa aceptar con sumisión una autoridad o unas normas legales, una orden, etc. Flipa colorines, así que los trabajadores no se movilizaron voluntariamente, no, sino que aceptaron con sumisión la convocatoria de los malvados sindicalistas y peronistas. Vaya que según esta gente los trabajadores argentinos son libres para vender un riñón, son libres para morirse de hambre, como dijo Milei, son libres para convertirse en esclavos, en definitiva. Pero si se movilizan no están siendo libres, están acatando. Acatando, el típico discurso gorila, como se dice allá, de la derecha argentina, de que cuando el pueblo sale a la calle es porque les dieron unas galletitas y una Coca-Cola, vinieron en micro, como decía Bullrich, los llevaron, ¿no?, en autobuses, les obligan los sindicatos. Bueno, todo eso condensado en una palabra nada inocente, acatamiento. Bueno, justamente al hilo de esto, en el discurso político y mediático del bloque gubernamental sobre la movilización de ayer, hay un ejercicio también muy evidente de inversión de las élites, ese mecanismo discursivo omnipresente en el discurso de las viejas y nuevas ultraderechas que hemos analizado aquí en varias ocasiones. Fijaos, titular de Infobae con las declaraciones de la ministra de Exteriores de Milei, Diana Mondino. Dice, Diana Mondino cuestionó el paro de la CGT. Es convocado por la oligarquía de millonarios con autos blindados y chofer. Y volvamos a escuchar a Fantino. ¿Hasta cuándo nosotros nos vamos a bancar? Porque, ¿cuál era el eslogan de la gente hoy? El pueblo estaba trabajando, la gente estaba laburando. Puede ser. Pero estos tienen te arman un relato del pueblo trabajador. Que, está bien, yo entiendo que había trabajadores ahí. Pero yo no creo que Daer sea pueblo trabajador. Para mí tiene los nylon puestos en la espalda todavía, como un 0 kilómetro de laburo. Yo no soy pueblo trabajador. ¿Por qué yo? ¿Por qué? Porque me fue bien y gané algo de guita. Yo no soy laburador, no soy laburante. Yo no entro en la categoría de laburador o de pueblo laburador. No, para eso no. Chupame un huevo, ¿por qué no voy a entrar? El policía que pegaron tampoco. Discúlpame, yo, a ver, ¿por qué? Yo vine acá con una mano atrás adelante de San Vicente a laburar en el 92 acá, me toman una prueba entre Radio Mitre, me preparé, me formé, estudio, me recibí. ¿Qué? ¿No soy laburador? Sí. No laburo, yo no entro en la categoría de pueblo argentino. ¿Qué? Para ser pueblo, ¿qué tiene que ser? Tenés que ser peronista,
tenés que tener 2 arrugas en el cuello acá atrás, tenés que tener la remera verde de camionero cortada acá y tenés que hacer la B así, que si en vez de la B haces un símbolo de la cruz, sos un religioso y tenés que decir cada 3 palabras Perón para ser pueblo. No soy pueblo yo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tocar el redoblante? ¿Sacar 2 tonos con la trompeta? ¿Hacer así con la mano como si fuese la barra de Chacarita? Chupame un huevo, boludo. ¿Pero quién sos? ¿Desde dónde, boludo? ¿Desde dónde la categoría de pueblo es de ellos? ¿Por qué le voy a ceder la categoría de pueblo, boludo? ¿Por qué el pasado, se armaron un pasado mítico y están estructurados en que ellos son el pueblo? ¿Y yo qué soy? La concha de mi madre. ¿De qué soy yo, boludo? Perdón con la chita que me está viendo, mi santa madre. ¿Qué soy? Me saco, boludo. ¿Qué soy? ¿Qué soy, un danés? ¿Qué soy, un noruego, boludo? ¿Que vivo en Oslo? Pescando bacalao en Oslo, boludo, y estoy acá y llega... ¿Qué soy? Me rompo el traste poniendo impuestos, laburando, armamos neura. Basta, loco, ¿por qué tengo que bancarme que estos tipos sean el pueblo, la calle, el pueblo? Que me chupen un huevo. En fin, yo lo que empiezo a dudar escuchando a este histrión es si para apoyar a Milei es condición sine qua non ser maleducado, grosero y desagradable. Luego se preguntan cómo puede ser que un lunático como Milei sea presidente de Argentina. La verdad es que escuchando al padre de la criatura se entiende mejor cómo salió la criatura de tal palo de la astilla. De todas formas, a ver si lo he entendido porque no me queda nada claro. Así que las élites, la oligarquía, son los sindicalistas y los dirigentes sociales y los trabajadores del pueblo son los millonarios como Fantino. Efectivamente, los millonarios como Fantino, esos son los que laburan, son el pueblo. Como Macri, como Galperín y como Elon Musk, esos son los hombres del pueblo que trabajan y generan riqueza. Y Amancio Ortega también, que además es moda galega. Tremenda la ofensiva de la derecha mediática argentina a raíz del paro de ayer, lo cual, insisto, es una buena noticia porque si no les preocupara cómo puede evolucionar esa movilización, no gastarían toda esta saliva en propagar todo ese relato. Eso sí, acabamos con esto. A veces quieren lanzar tantos mensajes para atacar la huelga que se les olvida ser coherentes consigo mismos. Hemos visto todo este marco del fracaso que quieren construir, pero ayer alguien lo echó un poco por tierra y no un cualquiera. Javier Lanari, ex de La Nación Más y actual alto cargo del gobierno Milei. El paro de la CGT le cuesta al país más de 1.500 millones de dólares. Con ese dinero se podrían construir rutas, hospitales y escuelas. Es una tragedia perder tantos recursos en un país con 50% de pobres. Vaya, así que la huelga de la clase trabajadora argentina hizo perder 1.500 millones de dólares. Pero no había sido un parito y un fracaso que no acató nadie, ¿eh? Y sobre todo, no era que la riqueza la producen los empresarios, que son héroes, como dijo Milei en Davos. En fin, que se le ocurre un poco la próxima vez. Gracias, Manu, y que nos chupen un huevo. Es para que se caiga el DNU, que nos está matando a todos en la miseria, para que en realidad se tire abajo la ley ómnibus, que ayer le dieron algunos dictamen para que se pueda sesionar, para que se vaya el protocolo de Burri, para que se caiga, porque es un protocolo represivo y donde nadie dijo nada de los diputados, porque ya lo aplican en las provincias. Adelante, compañera, vamos allá. Vamos a La Rioja. ¿Para qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afino Génova. Bocanfor, Bofes, Secacor, Lecop, Lecor, Petrobonos, Quebracho, Semis, Patacones. No son nombres ni de marcas, ni de empresas, ni de comidas. Son las cuasimonedas que circularon en Argentina en 2001, antes de la peor crisis económica que derivó en el Corralito y la operación huida del entonces presidente Fernando de la Rúa en un helicóptero desde el tejado de la Casa Rosada. ¿Qué son las cuasimonedas? Son bonos de deuda que empezaron a emitir masivamente algunos gobiernos provinciales y el gobierno nacional de Argentina en 2001. En realidad surgieron en los años 80, pero se recurrió a ellas décadas después. Cada cuasimoneda equivalía a una cantidad determinada de pesos, se veía físicamente como un billete más, con nombre propio, y en la práctica funcionó como una moneda legal, se usó para comprar víveres, fue aceptada por cantidad de establecimientos, se empleaba en transacciones cotidianas, en fin. Había una falta de liquidez tremenda y para poder pagar sueldos públicos, esa fue la solución. Imagínate que hay un problema grave con el acceso a los euros y el gobierno decide que va a imprimir otro papel distinto y se compromete a que ese papel tenga el mismo valor y a pagar esa deuda en un futuro cuando la situación mejore.
y aquí no ha pasado nada. En 2003, de hecho, el gobierno de Néstor Kirchner inició el rescate de las cuasimonedas, canceló la deuda de la nación y de las provincias, y esa historia tuvo un final más o menos feliz y parecía que no habría vuelta a las cuasimonedas, porque, bueno, muy grave tiene que ponerse la cosa como para que lo plantees de nuevo. Bueno, pues llegaron Milei, la hermana y 2 caputos y los perros, como dijo el otro día Ofelia Fernández, al rescate de la Argentina. Y algunos lo volvieron a plantear, ¿verdad que sí? Hace una semana, el gobierno de la provincia de La